¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Estamos en el tema de ángulos de un polígono. Vamos a ver lo que son la suma de ángulos interiores, la suma de ángulos exteriores, ángulo interior de un polígono regular y ángulo exterior de un polígono regular. Principalmente es lo que vamos a ver. Vamos a comenzar por poner las fórmulas básicas para obtener estas medidas. Entonces lo primero va a ser la suma de ángulos interiores de cualquier polígono. O sea que el polígono puede ser regular o puede ser irregular. Entonces, pues la formulita es la siguiente. La suma de ángulos interiores es igual que 180 por n menos 2. N es el número de lados de polígono. SI es la suma de ángulos interiores de cualquier polígono, ya sea un polígono regular o un polígono irregular. Ahora vamos a poner la siguiente fórmula, que es la suma de ángulos exteriores de cualquier polígono. ¿Cómo saber cuál es la suma de ángulos exteriores de cualquier polígono? En este caso lo vamos a representar con una S y una E, la suma de ángulos exteriores de cualquier polígono. Pues para cualquier polígono la suma de ángulos exteriores siempre va a ser 360 grados. Vamos a señalar ahí esta formulita. A continuación vamos a poner la fórmula para encontrar el ángulo interior de un polígono regular. ¿Cómo saber cuánto mide el ángulo interior de un polígono regular? Pues la formulita dice lo siguiente. Dice que el ángulo interior de un polígono regular, que lo representamos con la letra I, este va a ser igual que 180 por n menos 2 dividido entre n. Y por ahí vamos a encerrar, como de costumbre, esta formulita como importante. Y por último, el ángulo exterior de un polígono regular. ¿Cuál es la fórmula que me va a indicar el ángulo exterior de un polígono regular? Pues la fórmula va a ser E. E representa el ángulo exterior de un polígono regular y el ángulo exterior de un polígono regular va a ser igual que 360 entre n, sabiendo que n es el número de lados del polígono. Bien, vamos a tener que utilizar estas formulitas, pues principalmente tres de ellas. Vamos a poner aquí, encuentra cada uno de los ángulos para los siguientes polígonos regulares. Vamos a hacer unos ejemplos para lo que es un cuadrilátero, para lo que sea un pentágono, un hexágono y también un octágono. Aquí la suma de ángulos interiores pues depende de su número de sus lados, por eso vamos a obtener estos datos para polígonos con diferente número de lados. Entonces, el cuadrilátero es el polígono más pequeño de estos cuatro. El triángulo, para el triángulo, como mencionarlo, la suma de ángulos interiores de un triángulo o de cualquier triángulo siempre es 180 grados. Siempre 180 grados. La suma de ángulos exteriores de cualquier polígono siempre son 360 grados. No importa si es un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono, un hexágono o un octágono. Bien, pues para un cuadrilátero el número de lados son 4. Un cuadrilátero tiene 4 lados. Si lo hiciéramos para el triángulo tiene 3 lados. N vale 3. Y vamos a seguir esta fórmula. SI representa la suma de ángulos interiores. Es igual que 180. Siempre va ese número, 180 grados. Por N, pues sustituimos esta N por el número de lados, que son 4 para el cuadrilátero. Si lo quisiéramos hacer para el triángulo y comprobar que el triángulo tiene 180 grados, pues lo haríamos con 3, menos 2. Siempre va ese menos 2. Quiere decir aquí que SI va a ser igual que 180 y primero hacemos esta resta. 4 menos 2, 2. Ponemos ahí el 2. Ahora hacemos la multiplicación. SI va a ser igual que 2 por 180. 2 por 180 da 360. Quiere decir que los cuatro ángulos interiores de este cuadrilátero pues son 360 grados. Así es, la suma de los ángulos interiores de este cuadrilátero son 360 grados. Ahora, vamos a obtener el ángulo interior de un polígono regular. Este es un polígono regular porque sus cuatro lados son iguales y sus cuatro ángulos son iguales. Pero ¿cuánto mide el ángulo interior? Pues igual ya lo sabemos, pero vamos a obtenerlo con la formulita. Y va a ser el ángulo interior y va a ser igual, como dice aquí la fórmula, 180 grados multiplicado por n menos 2, como n es el número de lados, n vale 4, entonces multiplicado por 4 menos 2 dividido entre n, que n para este caso vale 4.
Pues aquí I, que es el ángulo interior, va a ser igual 180 por 4 menos 2, es la operación que yo ya había desarrollado. 180 por 4 menos 2 es igual que 360, o sea que en el numerador va 360. Y ponemos 360 dividido entre 4. Y 360 dividido entre 4 pues da 90. Quiere decir que cada uno de estos ángulos interiores de este cuadrilátero pues mide 90 grados. 90 grados son ángulos rectos. ¿Cuánto mide el ángulo exterior? El ángulo exterior lo representamos con la letra E, pues el ángulo exterior va a ser 360 entre n. Entonces esto va a ser 360 entre n. N es el número de lados. Para este cuadrilátero el número de lados pues son 4, o sea va a ser entre 4. Y 360 entre 4 también da 90. Es decir, que mi ángulo interior es de 90. Solamente voy a hacer, aquí voy a señalar con este pequeño rectángulo, este pequeño cuadrado, indicado que es un ángulo recto que es un ángulo de 90 grados. Para el ángulo exterior voy a extender esta línea. Extendemos esta línea y este es un ángulo exterior. Este es un ángulo interior, tiene cuatro ángulos de 90 grados, y este es un ángulo exterior, y el ángulo exterior pues también es un ángulo, voy a poner aquí un cuadrito indicando que es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Ahora vamos con el pentágono. El pentágono tiene 5 lados. 5 lados. Es un polígono regular porque sus 4 lados son iguales y sus 5 lados son iguales y sus 5 ángulos son iguales. Sustituimos. Queremos saber cuál es la suma de sus ángulos interiores. Ya sabemos que para el triángulo son 180. Ya sabemos que para el cuadrilátero la suma de sus ángulos interiores son 360. Pero ¿cuántos son para un pentágono? Bueno, aquí sustituimos SI va a ser igual que 180 por n menos 2, pero n en el caso del pentágono vale 5, entonces por 5 menos 2. Sustituimos el valor de n. Pues SI va a ser igual que 180. Primero hacemos la resta. 5 menos 2 da 3. Y 180 por 3, pues la suma de ángulos interiores va a ser 540 grados. Quiere decir que todos los pentágonos, sean regulares o irregulares, la suma de sus ángulos interiores va a ser de 540 grados. Así como todos los cuadriláteros, ya sean regulares o irregulares, la suma de sus ángulos interiores va a ser de 360 grados. Y todos los triángulos, 180 grados. Aquí no hicimos la figura ni el cálculo porque el triángulo es el más común. Pero en todo triángulo la suma de sus ángulos interiores son 180 grados. Ahora, ¿cuánto mide el ángulo interior de un polígono regular? Este ángulo de aquí, el interior de un polígono regular, ¿cuánto mide? Utilizamos esta formulita. I va a ser igual que 180 por n menos 2 entre n. Entonces, I va a ser igual que 180 por n. N en el caso de un pentágono vale 5 menos 2 entre n, que en el pentágono vale 5. Pues ya aquí tenemos que I va a ser igual, aquí, 180 por 5 menos 2, 180 por 5 menos 2 es el dato que saqué anteriormente, que son 540 grados. La suma de sus ángulos interiores son 540 grados entre 5. Y 540 entre 5 da el valor de 108 grados. Quiere decir que este ángulo interior es de 108, este es de 108, este es de 108, este es de 108 y este es de 108. Los 5 ángulos son iguales. ¿Cuánto mide su ángulo exterior de un pentágono? Aquí tenemos la fórmula. E es igual que 360 entre n. El ángulo exterior va a ser 360 entre n. Como n vale 5, entonces va a ser 360 entre 5. Y 360 entre 5 da el valor de 72. Da el valor de 72. Aquí vamos a indicar que el ángulo interior, por supuesto que son los ángulos que están dentro del polígono, 108. Cada uno de estos ángulos vale 108 grados. Para identificar un ángulo exterior, vamos a trazar una línea extendida de uno de sus lados y vamos a indicar aquí cuál es ese ángulo exterior que estamos nombrando. Y este ángulo exterior, aquí me sale que debe de medir 72. Y cada uno de ellos en un polígono regular, este mide 72. Si aquí extendemos la línea, este mide 72. Al extender esta línea, también este mide 72 y así sucesivamente. Ahora, para el hexágono. Para el hexágono, n vale 6. N vale 6. Entonces, al sustituir en la fórmula, para obtener la suma de sus ángulos interiores, ¿cuánto suman todos sus 6 ángulos interiores? Ya sabemos que los 5 ángulos interiores de cualquier pentágono suman 540 grados. De cualquier cuadrilátero, sus ángulos interiores suman 360.
De cualquier triángulo suman 180, pero ¿cuánto suman los del hexágono, los 6 ángulos interiores de un hexágono? Sustituimos la suma de ángulos interiores, va a ser igual que 180, ponemos ahí 180 por el valor de n. Como es un hexágono, n vale 6, pues sustituimos la n por el 6 menos 2. Primero, siempre se hace la resta, 6 menos 2. Entonces, la suma de ángulos interiores va a ser 180 y 6 menos 2 da el valor de 4. 180 por 6 menos 2. Y 6 menos 2 es 4. Y 4 por 180, tenemos que la suma de ángulos interiores va a ser de 720 grados. Todos los hexágonos, sean regulares o irregulares, sus ángulos interiores deben de sumar 720 grados. ¿Cuánto debe sumar el ángulo interior de un polígono regular? Ahora sí, no regular y irregular, solamente como este, que sus lados sean iguales y sus ángulos sean iguales. Polígono regular. Y ese es el ángulo interior, es 180 por n menos 2 entre n. Entonces esto va a ser 180 por n. N, recordemos que para un hexágono vale 6, menos 2, como dice aquí, n menos 2 entre n, o sea, también entre 6, porque n vale 6 en el hexágono. Aquí en la suma de el ángulo interior de un polígono regular, 180 por 6 menos 2, 180 por 6 menos 2, ya lo había calculado, son 720 grados. Entonces va a ser 720 grados dividido entre 6. Y 720 entre 6 da 120 grados. Quiere decir que este ángulo interior es de 120 grados. Igual, cada uno de ellos es de 120 grados. El ángulo exterior es igual que 360 entre n. Entonces el ángulo exterior para ese hexágono es 360 entre n. Y n para un hexágono vale 6, o sea que es 360 entre 6. Y así lo ponemos, 360 entre 6, pues da igual a 60 grados. Vamos a indicar aquí que el ángulo interior es de 120 grados, así como me quedó aquí el cálculo. El ángulo interior que saqué con esta formulita es de 120 grados para un hexágono regular, donde sus 6 ángulos son iguales. El ángulo exterior, vamos a extender esta línea, y vamos a poner aquí que es este ángulo, y este ángulo exterior mide 60. Así, cada uno de los demás ángulos exteriores, al extender esta línea, también este mide 60. Al extender esta línea, también este mide 60. Cada uno de ellos, de esos ángulos exteriores, mide 60. Y la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono siempre deben de ser 360 grados. Por último, vamos con el octágono. El octágono n vale 8. Entonces, al sustituir aquí la suma de ángulos interiores de un octágono va a ser 180 por n menos 2. Entonces, 180 por n que vale 8 ahora, menos 2. Primero siempre se hace la resta, recuerden. Entonces, la suma de ángulos interiores es 180 por 8 menos 2 es el valor de 6. Y 180 por 6, la suma de ángulos interiores es de 1080 grados. Quiere decir que estos 8 ángulos interiores de un octágono deben de sumar 1080 grados. Y esto es tanto para polígonos regulares o polígonos irregulares. Este es un polígono regular porque todos sus ángulos son iguales y todos sus lados son iguales. Pero si no fuera un polígono regular, también la suma de sus ángulos interiores es de 1080 grados. ¿Cuánto? Pero este solamente es para polígonos regulares, esta formulita. ¿Cuánto es la medida del ángulo interior de un polígono regular? ¿Cuál es la medida de este ángulo interior de este polígono regular? Ya sabemos que la suma de los 8 ángulos interiores es de 1080, pero aquí I va a ser igual que 180 por n. ¿Cuánto vale n? N, cuando es un octágono, n vale 8, pues sustituimos el valor de n por 8, y ponemos ahí 8 menos 2, entre n, o sea, también entre 8. Ya teníamos nosotros que este valor, 180 por 8 menos 2, 180 por 8 menos 2 da 1080, o sea que I va a ser igual que 1080 dividido entre 8. Ya teníamos el valor del numerador. Y 1080 entre 8 da el valor de 135 grados. 135 grados. Quiere decir que este ángulo es de 135 grados y así cada uno de ellos es de 135 grados porque es un polígono regular. Todos sus ángulos son iguales y todos sus lados son iguales.
¿Cuál es la medida de su ángulo exterior? Bueno, su ángulo exterior va a ser igual que 360 dividido entre n. Como es un octágono, n vale 8, o sea que dividido entre 8. Y 360 entre 8 da 45. Por último, marcamos ese ángulo interior, que es de 135 para un polígono regular, como es este octágono. Extendemos la línea, extendemos una línea y identificamos ahí un ángulo exterior, y el ángulo exterior es de 45 grados. Cada uno de los ángulos exteriores de este octágono va a medir 45 grados porque es un polígono regular, y la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono, sea regular o irregular, siempre van a ser 360 grados. Bueno, amigos, muchas gracias por su atención. Cualquier duda estoy a sus órdenes. Saludos y que tengan un excelente día.